La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Óscar Gutiérrez Santana, director general de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua. Ingeniero, buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Muchas gracias, al contrario, licenciado, muy amable, y un saludo a todos sus radioescuchas, su amplio auditorio. Gracias, ingeniero. Y bueno, ¿qué respuesta le da la Conagua a la petición de Encuentro Ciudadano Lagunero de retomar el proyecto de construcción de la red telemétrica para medir las extracciones en los pozos? Bueno, en principio, reconocer que el Encuentro Lagunero, Ciudadano Lagunero, es una organización muy importante en términos de las iniciativas que han tenido para poder coadyuvar en la solución del problema que tenemos de sobreexplotación del acuífero, y creo que esta medida pues es una de las que se han comentado que pudiera ser efectiva a efectos de tener un control sobre la extracción de los volúmenes de los pozos que extraen agua de nuestro acuífero, y me parece que es un buen elemento. Hemos comentado sobre este aspecto que hoy en día el tema principal sería buscar los recursos necesarios para poder atender a este proyecto y poder llevarlo a cabo. Creo que es una importante medida. Normalmente, y termino con este primer comentario, los medidores principalmente se entienden a veces como un acto de autoridad, pero en realidad, licenciado, debería verse como un tema en el que cada usuario presenta su información y su respeto hacia el resto de los usuarios del acuífero, ¿verdad? En términos de que es un bien común que se explota entre varios usuarios, y que finalmente el medidor corresponde al respeto hacia el resto de los usuarios, no tanto como primer enfoque, no tanto como un respeto a lo que la ley dice, sino principalmente un respeto hacia el resto de los usuarios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre lo que son propiamente los medidores telemétricos y los medidores actuales que se tienen, es decir, de los pozos de extracción? Y mi pregunta va en el sentido de que si para colocar estos medidores volumétricos habría que cambiar el sistema de medición que se tiene actualmente en los pozos. Bueno, el sistema tradicional es un sistema generalmente mecánico en la mayor parte de los casos, es decir, que el agua mide una pequeña turbina que hace que lleva un sistema de contabilidad, y que al final en la carátula ese movimiento se expresa en número de metros cúbicos que pasan por el tubo. En el caso de los medidores telemétricos, además del medidor por sí solo, se le añade un aditamento que permite emitir una señal que puede ser satelital o telefónica, para que a tiempo real podamos saber en cualquier momento que no solamente el caudal que en ese momento pasa por el tubo, sino también la medición acumulada, por ejemplo, de mes a mes, con cortes de mes a mes, qué volumen se está extrayendo por cada pozo, y por supuesto llegar al volumen anual, que es lo que consiguen los títulos de concesión, ¿verdad? Los títulos de concesión están dados sobre un volumen anual a extraer, que puede ser extraído en forma irregular. ¿Qué costo implicaría la instalación de este aditamento para medidores volumétricos en la totalidad de los pozos que hay en la región Cuenca de la Laguna? Bueno, básicamente nuestro principal reto sería, considero, el acuífero principal, y en este caso el acuífero principal tendríamos del orden de unos 2,400 pozos. De ellos, algunos ya tienen medidor, principalmente los que están obligados al pago fiscal de derechos de agua, como el uso industrial, el uso de servicios, el uso de agua potable,
y nos quedarían alrededor de unos 2,000 pozos agrícolas, que son los que en principio serían los principales candidatos a este tipo de nuevos medidores. El medidor probablemente estemos hablando quizá de aproximadamente unos varía por el diámetro de cada tubo, pero pudiéramos estar en promedio tal vez de alrededor de unos 60,000 pesos, 60, 70,000 pesos, incluyendo la fontanería que en algunos casos se requeriría adecuar para poder hacer más confiable la medición. Y que estaríamos hablando de 60, 70,000 pesos por pozo. Exactamente. Ahora, Sí. nos comenta usted de que son 2,400 pozos. Sí. Los 2,000 agrícolas son los que no tienen el medidor telemétrico. Los otros 400, los agrícolas, sí. Sí, los otros 400 pozos que son de uso industrial y de consumo doméstico, ¿esos sí tienen medidor telemétrico? No, solo unos cuantos, pero se hizo un programa piloto y se instalaron, pero una cantidad pequeña, pudiera ser del orden de unos 10, 12 equipos de medición en algunas industrias que son telemétricos, pero fue solamente un proyecto piloto y en realidad nos faltaría un universo muy grande, que es el de los pozos agrícolas, de los cuales algunos tienen medidor mecánico o ultrasónico, pero que no tienen sistema para transmisión telemétrica. Entonces, pues sí, la mayoría estaría, prácticamente todos estarían sujetos a la posibilidad de hacer este cambio, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de una inversión que ascendería ¿a cuánto, ingeniero? Pues más o menos del orden de unos 140, 150 millones de pesos, posiblemente de ese orden estaríamos hablando, para alrededor de 2,000 pozos como universo, y eso permitiría, la mayor ventaja sería que todos tendríamos los datos a tiempo real. Evidentemente la medida tendría como intención que todo el mundo pudiéramos saber cuánto volumen se está extrayendo en forma más precisa de cada uno de los pozos que extraen agua de nuestro acuífero. Ahora bien, ¿cuántos, dice usted que son 2,400 pozos los existentes en total? Sí, de ese orden en el acuífero principal. Ahora, de los 2,000 pozos agrícolas, todos, absolutamente todos, cuentan con medidor, digo, no telemétrico obviamente, pero sí medidor volumétrico. Volumétrico. No, licenciado, no todos, estimamos que alrededor de un 70% cuenta con medidor, y de ellos, pues también hay que ser realistas. Algunos de ellos, no operan con la calibración debida, en virtud de que también la calidad del agua, sobre todo los sólidos disueltos, hacen un efecto de desgaste en la pequeña veleta que tienen en los medidores, y en ocasiones esto hace que la medición no sea precisa, de tal manera que pues yo creo que hay un trabajo no solamente en el 30% que falta, sino que posiblemente también en tener un trabajo de calibración continuo de los medidores, como se hace rutinariamente también con los medidores domésticos en las ciudades, ¿no? En el uso público urbano. Entonces estamos hablando que si falta un 30%, estamos hablando que son 600 pozos los que no tienen medidor volumétrico. Es correcto. Ahora bien, entonces esto quiere decir que los 120 millones de pesos que implicaría el pago de estos aditamientos del medidor telemétrico tendría forzosamente también el costo de lo que sería el medidor normal, el medidor volumétrico. Sí, es correcto. Porque el medidor volumétrico más el telemétrico, que es un aditamiento. Sí,
Voy a precisar algo, licenciado. Los medidores mecánicos normalmente no pueden funcionar para solamente añadirle el transmisor de la señal. Tendría que cambiarse medidor y transmisor en estos casos, porque no son compatibles. Es decir, el medidor tiene que ser un medidor que sea compatible para poderle añadir el sistema de emisión de la señal del volumen que está extrayendo. Ah, perfecto. Quiere decir que entonces los otros 1,400 medidores antiguos del anterior sistema, pues esos serían desechados. Es correcto. Hagamos un ejemplo muy sencillo también aquí, licenciado, creo que es interesante verlo. Bueno, vamos a pensar que pudiéramos, en sentido hipotético, tener lecturistas que estén pasando diario por todos los medidores, y bueno, pues ya no necesitaríamos, digamos, ese sería yo sé que eso no es práctico, pero es un ejemplo en el cual no necesitaríamos un transmisor de señal continua, y este transmisor lo que nos permite es que esto se pueda integrar en un sistema de cómputo y hacer sumas, restas, etcétera, para tener muy claramente el total de volúmenes, no solamente anuales, sino hasta mensuales o diarios, que se extraen de nuestro acuífero en forma, incluso por regiones, por zonas. O sea, nos permitieron una estadística muy completa sobre la forma en que se lleva a cabo la extracción. Incluso nos permitiría entender qué pasa cuando hay años con buenas lluvias, entonces cómo desciende el nivel de extracción de los pozos, porque nos manejamos generalmente por promedios, que ese es finalmente lo que nos permite el tipo de medidores que se tiene ahorita. Sí, porque aparte hay otro problema y sería conveniente que usted hiciera la aclaración correspondiente, que de estos 1,400 pozos agrícolas que sí cuentan con medidor volumétrico, bueno, pues algunos de ellos o están en desuso o están descompuestos o se descomponen deliberadamente para no dar una medición exacta, y esto trae como consecuencia que se cometan abusos al utilizar más agua que en la que realmente se tiene concesionada. Claro, yo creo que es también un tema de tarea sobre este aspecto del control de las extracciones, que algunos de los que tienen medidor no funcionan adecuadamente o de plano no funcionan, ya sea por vandalismo o porque premeditadamente a veces se les altera para que no puedan medir. Es correcto. Sí. Sé que sería difícil determinarlo, pero ¿tienen ustedes algún aproximado de estos 1,400 pozos que contienen su medidor volumétrico? ¿Cuántos están en uso y cuántos no? No tenemos, la verdad no tenemos un dato exacto, porque en base a nuestros recorridos rutinarios que se tiene un programa de visitas año con año, aproximadamente entre 250 o 350 es lo que normalmente tenemos capacidad para poder hacer las visitas conforme a lo que dispone la ley, y entonces se trata de hacer un barrido de todos los pozos en un horizonte, probablemente estemos hablando de unos 6-7 años, de todos los pozos del acuífero principal, de tal manera que el dato no es preciso es una foto de un año en particular, pero en algunos casos los datos que hoy en día estamos integrando como estadística, a lo mejor hace 5 años que se visitaron algunos de esos pozos, y posiblemente algunos en este momento a lo mejor ya no estén en funcionamiento o estén midiendo deficientemente. Es un dato dinámico, pero podríamos pensar en forma práctica que posiblemente alrededor de un 10-15% tengan uno u otro grado de imprecisión o de problema, o llegar hasta a lo mejor hasta inhabilitación del propio medidor. Entonces estamos hablando que cuando mucho solo una cuarta parte de los 1,400 pozos se inspeccionan. Exacto, por año.
Por año, exactamente. Porque el procedimiento de inspección no es solamente ir como en el caso de, por ejemplo, de los medidores de CFE, de ir y tomar la lectura, sino que el acto de entrar a una propiedad implica hacer todo un procedimiento que marca justamente la ley de procedimiento administrativo y nos requiere hacer notificación de visita, presentarse al día siguiente a la hora pactada y cumplir una serie de protocolos que nos marca la ley. En ese sentido, no es tan simple como tener un grupo de inspectores que puedan estar solamente tomando medición. Se hace una verificación física y se revisan aspectos como el caballaje del equipo, los diámetros de descarga y todos los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de las condiciones que marca el título de concesión de cada pozo. ¿Cuántos inspectores tienen actualmente en la Conagua para realizar esta labor? Tenemos en este momento 4 inspectores, licenciado. 4 inspectores para 1,400 pozos. Sí. Uh-huh. Bueno, sí, es pues correcto. Evidentemente quisiéramos tener más, pero bueno, es lo que tenemos en personal. Es un personal muy capacitado, con mucha experiencia, pero sí, es de reconocer que quisiéramos tener más para poder tener un mayor campo de acción, una mayor continuidad en los datos. Evidentemente también ese aspecto con el proyecto que menciona sobre el Encuentro Ciudadano Lagunero, pues evidentemente ese pudiera ser también un motivo muy interesante de que la medición continua nos permitiría detectar inmediatamente cuando algún medidor ya no está teniendo medición o se descompuso o que pudiera haber sido alterado al verse lecturas incongruentes. Sin embargo, la relación costo-beneficio de esta medida sería favorable para la Conagua y para el ecosistema, porque son 120 millones de pesos para 150, todos. Comentábamos al principio, aproximadamente 150. 150, perfecto. Sí, 150. Correcto, sí, es que yo hice la multiplicación con un costo de 60,000 pesos ya. por cada uno, pero me dice usted que es entre 60 y 70,000 pesos. 60 o 70,000 pesos más o menos. Bien, pero aún así estos 150 millones de pesos pues resultarían muy redituables, ¿no? Tomando en consideración que ya no serían necesarios ni los inspectores y que ustedes tendrían una medición exacta y al momento de todos los pozos de la región. Sí, efectivamente es un tema que tiene que ver con un análisis costo-beneficio que justamente este tipo de proyectos requiere ante la Secretaría de Hacienda para poder obtener su validación desde el punto de vista de los indicadores financieros del proyecto. Y luego pasa un segundo filtro que es la determinación de las prioridades a nivel de gasto, renglones de gasto nacional, que es ahí donde entramos en una competencia. Evidentemente, si este tema es empujado por todos los sectores, incluyendo los propios legisladores que finalmente nos aprueban el presupuesto, pues yo creo que es un tema que pudiera prosperar si todos estamos sumados a ese tema. Y si me permite un comentario que me parece muy importante, aunado a ello, a los equipos, a la sofisticación en la cuestión, en la modernidad y en el uso de los software, de la infraestructura, creo que va ligado también y de manera muy importante la concientización de la ciudadanía hacia este tipo de medidas, la conciencia sobre la explotación de un bien común. Y lo comento porque finalmente también estos son vulnerables al vandalismo y es muy importante que si tenemos un instrumento que nos va a permitir y nos va a ayudar a tener ese control y esa estadística en beneficio de todos, es muy importante que se respete, que se cuide estos aditamentos y que finalmente no se vandalicen o se evite que se vandalicen o que sean objeto de algún accidente, porque ese es al final el punto medular, porque podemos tener toda la infraestructura y todo, pero si no hay la conciencia, el día de mañana no están esos equipos en el pozo
y creo que hay que cuidar ese detalle. Bueno, pues habrá que darle seguimiento, ingeniero, porque este es un tema muy importante, no solamente para los agricultores y para la Comisión Nacional del Agua, sino para toda la comunidad por la preservación del ecosistema. Ingeniero Óscar Gutiérrez Santana, director general de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Y al contrario, muchas gracias por la oportunidad, licenciado, y muchas gracias y un saludo a todo su auditorio. Buenos días.